Ahora como no uso el celular para cámara, chicos, les conté que me cobraban $20 para tener la cámara con zoom, con todo eso. Que te decía Joaquín Vinuesa, conde de Villa Mercedes, o duque de Villa Mercedes, que tenés nombres y todo, un nombre, por ejemplo, eh, Belgrano se llamaba Manuel Jesús Joaquín, no, Manuel Joaquín Jesús, Manuel Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Bien, entonces tenés un nombrecito. Alto nombre. Más o menos, chicos. Jesús Joaquín Vinuesa del Corazón del Roberto. Ay, la reputa. Que tuvo bueno eso del corazón. Ay, qué hija de puta que tú. Me gustó. Ay, me vaya perdido. Bueno, basta. Vamos a ver la diapo. Como para anexar. Déjense joder. Vamos a ver la diapo. Que tenemos mucho que estudiar. Bien. ¿Se acuerdan que habíamos dejado en la semana pasada? No, que semana pasada, el martes. Ya me fui a la semana pasada. El martes en un compuesto que tiene mucho que ver y se parece mucho a lo que ustedes estudiaron en biología como estructuras anfipáticas. ¿Se acuerdan? Joaquín siempre fue el que usó y creo que el que introdujo el término anfipático para que nosotros los tuviéramos. Y justamente el producto de la hidrólisis alcalina de este éster, dijimos de que además de glicerina o glicerol, obteníamos una sal de sodio de los ácidos carboxílicos, ya sea de 14, 16, 18, 20 átomos de carbono saturados o insaturados. Bien, podían ser sales de sodio, sales de potasio. Las sales de sodio tendían a ser sólidas y las sales de potasio tendían a ser viscosas o líquidas, más fluidas. Y resulta que estos se comportaban como agentes anfipáticos. De esa manera, bien, al tener un extremo amigo del agua, por lo tanto hidrofílico, y una gran cola, una gran estructura que no era hidrofílica, todo lo contrario, era hidrofóbica. Entonces, estas estructuras, ¿para qué servían? Justamente, si nosotros teníamos un tejido, era el ejemplo más sencillo, con grasa o impregnada de nuestra grasa, por ejemplo, nos colocamos una prenda de algodón, ¿bien? Esa prenda de algodón significa que está confeccionada, algo que no les había dicho, grave error mío, de que tanto el papel como el algodón con que están hechas las prendas de vestir son cadenas de celulosa, de ese polisacárido que habíamos visto. Entonces, ¿qué se hace con la celulosa una vez que se obtuvo el algodón? Se lo hila. Entonces tenemos un hilo bastante fuerte. Y después se lo teje, se lo entrecruza. Y en esa trama de entrecruzamiento se suelen depositar gotas o microgotas de grasa o sebo. Ustedes saben que nosotros somos animales, por lo tanto, podemos tener una mezcla en nuestra grasa, la que eliminamos a través de la piel para lubricar la piel, para mantener
impermeable y que no se evapore en nuestra agua, tenemos una capa de grasa, ¿bien? Esa capa de grasa está formada por distintos tipos de lípidos. Ya vamos a ver cuáles, además de los triglicéridos, cuáles más están. ¿Mm? Eh, Bien, entonces, ¿qué función cumplía el, el jabón? El jabón es un detergente. El jabón es un detergente. Entonces, la detergencia es una palabra media gringa, transformada al español. Tiene que ver con agente de ruptura de tensión superficial. Detergente es una palabra, es un acrónimo, es una abreviatura de agente que disminuye la tensión superficial de un líquido. ¿Y con qué función? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado? ¿Se ve bien, chicos? Porque acuérdense que tenemos la camarita, porque la otra no funciona. Este es el tejido, ¿bien? El entrecruzado. Acá había una gota de grasa o de lípido. Esa gota de lípido se dividía en partes cada vez más chicas. ¿Y qué pasaba con esas gotas? Para que pudiera actuar el detergente, necesitaba un pequeño tamaño. ¿Y qué sucedía en el detergente? El detergente tiene una cabeza polar, que es el grupo carboxilato, y fíjense que dije carboxilato, o sea, esto, carga negativa. Y acá tenemos la cadena hidrocarbonada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 carbono. Me como este y ya tengo 18. Ese va a ser el estearato. ¿Bien? Estearato. El sodio anda por acá. ¿Bien? Es el enlace iónico. Entonces, cuando se solubiliza en agua, el sodio es contrayón nada más. Entonces, ¿qué pasa? Imaginemos que esta gota ahora es así. Entonces, ¿qué pasa? Esto es grasa. Decimos que esto es un ambiente lipofílico. Bien, lipofílico. Y por fuera de esta interfase, perdón, esto es una interfase, tenemos hidrofílico. Entonces, ¿qué es lo que hace el jabón? ¿Bien? El jabón lo que hace es disolver su cola no polar lipofílica en la grasa, pero la cabeza polar, la que es amiga del agua, no. Entonces, todas las moléculas van a quedar así. La cabeza hidrofílica afuera, bien, la cola no polar disuelta. Y esto va a formar toda una estructura donde hay un núcleo graso y un exterior hidrofílico, amigo del agua. ¿Bien? Esa estructura hidrofílica, amiga del agua, ¿para qué me sirve? Justamente para poder interactuar con el agua y que el agua no se entere que dentro de ella hay una sustancia hidrofóbica. Bien, esto es muy importante porque la naturaleza y principalmente los seres vivos, el medio que abunda no es el graso, el medio que abunda es el acuoso.
Entonces, fíjense que acá es muy importante, y lo van a ver en química biológica, cómo disolvemos o cómo transportamos las grasas, bien, eh, el proceso de alimentación. Porque fíjense ustedes, comenzamos a masticar, bien, un trozo de carne de asado, bien. Masticamos, masticamos, masticamos. ¿Qué estamos haciendo? Tratamos de, a través de la mordida, de ese corte, de ese cizalleo, me salió el de Buenos Aires, cortamos y tratamos de formar toda una estructura, bien, que sea homogénea, que sea casi como una papilla, y la grasa se vaya adentro. Entonces, cuando va circulando a través de nuestra garganta, bien, llega a la glotis, pasa al esófago, bien, después llega al estómago y no tiene ningún efecto el medio ácido del estómago, bien, no hay enzimas que degraden, después llega al píloro, se libera al intestino delgado, ahí a pH alcalino comienza la hidrólisis, catalizado por enzimas que se llaman lipasa. ¿Bien? Entonces uno se pregunta, ¿y cómo pasó? Siempre tratando de estar escondido, disimulado por estructuras amigas del agua. Fíjense que nosotros comemos proteínas y comemos carbohidratos para facilitar la absorción de la grasa. ¿Mm? Nadie come un trozo de manteca, ¿bien? Si no come la manteca soportada sobre un carbohidrato, por ejemplo, en una tostada. ¿Y qué hacemos? Generamos una papilla donde la manteca va a estar dentro de ese bollito, dentro de esa bolita de alimento, producto de la masticación, ¿bien? Hasta que llegue a su destino, donde la grasa va a poder ser digerida. Entonces, el jabón lo que hace es algo muy parecido. Quiere o se usa para envolver la grasa que estaba en el tejido. La grasa sale por efecto mecánico, es envuelta por las moléculas de jabón. ¿Y qué hace esta? Y lo que nosotros queremos en el lavado, eliminarlas. Pero para eliminarlas, cuando esto se produce en el seno del líquido, hay que vencer una frontera, una interfase. La interfase agua-aire, ¿bien? Porque si no, no la vamos a eliminar. Va a quedar dentro del agua. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, ahí actúa el efecto detergente, ¿bien? Todas las moléculas de la superficie externa del líquido o de la superficie libre de un líquido tienen interacción con moléculas de aire, ustedes saben de qué está hecho el aire, ¿bien? Y moléculas de agua. Entonces, para poder salir, ¿bien?, y entrar en contacto con las moléculas de aire, lo que tiene que suceder es una ruptura de los puentes hidrógenos que mantienen unidas las moléculas de agua frontera. Bien, entonces, si se rompen los enlaces hidrógenos de las moléculas de agua frontera, esta micela, que yo no les había llamado, esta partícula se llama micela, bien, deja en la superficie libre del líquido a estas estructuras. ¿Y saben qué es eso, chicos? Lo que sus mamás llaman lavaza. ¿Bien? La lavaza. ¿Qué característica tiene la lavaza? Si ustedes algún día la miran, a ver, ahora ya casi nadie usa eso se veía cuando se hacía el lavado a mano, pero en el lavado automático obviamente que nosotros no lo vemos. Esto también se podía ver en los antiguos lavarropas que no eran automáticos. Entonces, justamente de esa manera es que es facilitado, ¿bien?, la liberación
de estas micelas. Y después viene el enjuagado. ¿Qué significa el enjuagado? Hacemos un proceso mecánico donde obligamos a que las que han quedado remanentes se vayan y el tejido quede limpio, ¿bien? De grasa. Todo esto también es muy semejante a el efecto, por ejemplo, ustedes van a estudiar cuando vean, no sé, anatomía, supongo van a comenzar con la anatomía, la estructura del alveolo. En el alveolo, que es una membrana muy rica en grasas, bien, una membranita muy rica en grasas, ustedes necesitan de que tenga muchos agujeritos. ¿Saben para qué? ¿Alguien sabe para qué necesita que haya muchos agujeritos? Eh, eh, o entraditas en esa estructura que se llaman alveolos. Muy bien, Nicole, para el intercambio de gases. No te había leído. Exactamente. Pero ¿saben una cosa? Esos agujeritos se cierran. ¿Bien? No quedan abiertos normalmente. Entonces, ¿qué es lo que hace las células que conforman eso? Secretan a ver, ¿qué secretarán? Un detergente. Si los detergentes tenían como función mantener abiertos los agujeros en las moléculas de agua de la superficie, bien, acá va a suceder lo mismo. Yo necesito un surfactante, bien, que haga agujeritos en la membrana y los mantenga abiertos. Muy bien, se llama surfactante pulmonar. ¿Mm? Exactamente, exactamente. Y el problema, por ejemplo, cuando se llenan de moco, ¿bien? Que es en el caso de las infecciones pulmonares, se llenan de, no podemos respirar o no podemos, sentimos asfixia, porque la surfactante no puede vencer a un moco, ¿bien? Lo que llamamos moco no es lo mismo que este moco. Si bien químicamente es lo mismo, los que tenemos en la nariz se llama moco, ¿bien? Pero generalmente se deshidrata rápidamente y queda seco. En cambio, en esta superficie interna, siempre fluido. ¿Mm? Y lo que llamamos moco químicamente es un mucopolisacárido. Mucopolisacárido. Bien, entonces, ¿qué sucede? Esa surfactante del pulmón tiene como función mantener abierto y permitir la hematosis, intercambio de gases. ¿Bien? Perfecto. Entonces, fíjense en la importancia de este tipo de sustancia en los procesos biológicos. Bien. Anda mal mi surfactante. Bien, vamos a ver otra familia de lípidos que se llaman fosfolípidos. Bien, y esfingolípidos. Acá tenemos una estructura donde está el cartelito que dice fosfolípidos. Bien, y al principio tenemos algo que llamamos éster del ácido fosfórico. Claro, para nosotros hemos visto que los ésteres son de ácidos carboxílicos con alcoholes. Pero cuando uno profundiza el estudio de la química orgánica, debe aceptar que también los ácidos inorgánicos forman ésteres con los alcoholes. Y se van a llamar éster fosfatos, éster sulfatos, éster nitratos, indicando qué tipo de ácido fue el que reaccionó con los alcoholes. Bueno, resulta que el ácido fosfórico, vamos a dibujar la estructura del ácido fosfórico,
Y acá sí tenemos que dibujarla, no nos podemos quedar con el H3 fósforo oxígeno 4. Acá tenemos que dibujarla, ¿bien? O sea, tengo que recurrir a la estructura molecular, ¿sí? O sea, una formulación de Lewis. Y fíjense que esta no es correcta. Vamos a poner acá. Vamos a buscar primero el ácido fosfórico. Bien. Y acá, este oxígeno, ¿cómo está enlazado? Hay un enlace covalente normal, un enlace covalente normal, un enlace covalente normal. ¿Bien? Un enlace covalente normal, un enlace covalente normal, un enlace covalente normal. Y acá que tenemos un enlace covalente dativo. ¿Mm? Un enlace covalente dativo. Y de esa manera yo tengo para el fósforo 2, 4, 6, 8. Si yo formara un doble enlace, tengo 10. Durante mucho tiempo los químicos aseguraron de que eso podía ser posible. ¿Saben por qué, chicos? Porque el fósforo tiene orbitales 3D disponibles. Pero claro, cuando vinieron los que estudiaban química cuántica, bien, o sea, los que les importaban mucho los orbitales, dijo, no, hay una posibilidad de un enlace químico que consume menos energía que poner electrones en esos orbitales. Listo, hay un enlace covalente dativo. ¿Ya? Entonces, esto ocasiona que acá hay una carga negativa y el fósforo tiene una carga positiva. Ese es el famoso H3 fósforo oxígeno 4. Que ayer lo pude saborear a este. Muchos de los odontólogos lo utilizan, ahora todos los odontólogos lo utilizan, para producir sobre el esmalte, ¿bien? Un efecto de carcomido. Voy a usar esa palabra, carcomido. O sea, es como si le formara pocitos en la superficie del esmalte. ¿Para qué? Para que la sustancia que van a usar, la pastita esa que usan para rellenar, se meta por eso y actúe como si fueran las raíces y se peguen al esmalte original del diente. Bien, pero yo no quiero ver esto, sino quiero analizar un éster fosfato del ácido fosfórico con un alcohol como es el metanol. Y eso es un éster fosfórico del metanol. Bien. O sea, es un fosfato de metilo. Es un monohidro o un dihidrógeno fosfato de metilo. ¿Es un éster? Sí, señor, es un éster. Y como no vamos a perder más tiempo en él, vamos a ver a la señora glicerina, de nuevo el señor glicerol. Resulta que acá este oxidrilo puede esterificar al ácido fosfórico. Y lo voy a dibujar así, aunque sabemos de que está mal, pero para que sea más fácil, no poner cargas. ¿Bien? Ese es el ácido fosfórico que ha esterificado a un oxidrilo de la glicerina. ¿Saben cómo se llama ese ácido? Porque fíjense que me quedan 2 hidrógenos acídicos. La naturaleza permitió la existencia de este tipo de estructuras. Y este compuesto se llama ácido glicerofosfórico. Ácido glicerofosfórico. ¿Y saben una cosa, chicos? Un pariente de este ácido va a estar involucrado en la ruta metabólica de todos los seres vivos.
el glicerofosfato. Bien, el glicerofosfato. Bien, pero ¿qué función tiene este? Así, ninguna. Ese es el núcleo de los fosfolípidos. Y ya vamos a ver por qué. A ver, ¿quién me llama? ¿Quién me llama? ¿Quién quiere entrar? La señorita Paula Tar. Sí, se me fue el número de carbono. Me encanta que estén atentos. Ahí está. Bien. Resulta que esta glicerina fosforilada, miren el nombre que les digo, el ácido glicerofosfórico, lo vamos a escribir como ya sabemos. ¿Se acuerdan cuando escribimos los los ésteres de glicerina con ácido carboxílico? Vamos a dibujar la formulación así, con estructura. Les conté que esta estructura se llama taquigráfica. ¿Alguno de ustedes sabe lo que hace un taquígrafo? Profe, recién movió toda la cámara y ahora estamos viendo la puerta, el calefactor, un cuadro. Bueno, no tenía que decir que no hay un calzoncillo, si no soy capaz de decir, es un calzoncillo colgado. Ahora se ve bien. ¿Se ve bien? Sí, sí, sí. Bueno. Este es carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 2. Acá, ¿quién encontrábamos? Adonoxidrilo, bien, esterificado, lo vamos a poner así. ¿Con qué? Con don fosfórico. Bien. Ahí tenemos, y, perdón. ¿Saben por qué le pongo negativo, chicos? ¿A qué no saben por qué? Resulta que ¿algunos de ustedes sabe cuál es el pH de la célula? Aproximadamente. ¿Cuánto vale el pH de la célula? 7, profe, no. 7, muy bien, 7. ¿Bien? O sea que es un pH neutro. Pero para ese valor de pH, ¿bien? Resulta que hay un problema. Los hidrógenos que yo tenía unidos a los oxidrilos del ácido fosfórico, ¿bien? Están hidrolizados, están ionizados. Por eso uno habla de fosfato, ¿bien? Y por costumbre yo los dibujé como aniones. Significa que al pH de la célula, ¿bien? Esos ya están disociados. ¿Mm? Bien, vamos a seguir dibujando. Hasta acá es lo que habíamos visto, el ácido glicerofosfórico. Pero miren lo que sucede si yo acá pongo, este sería 1, 2, 16. Parece un triglicérido, y un poquito se parecería a un triglicérido, pero no es un triglicérido porque acá que tengo ácido fosfórico, acá tengo ácido estiárico, este es un éster de los que ya sabemos, o sea, un éster carboxílico, el ácido es carboxílico, pero acá es el éster fosfórico. Bien, entonces, esa estructura, chicos, esa estructura que está dibujada ahí, ¿sí? Es la estructura de un fosfolípido, de un fosfoglicérido.
¿Bien? Claro, así como nosotros lo dibujamos, este glicérido, ¿no? Este tipo de lípido, casi no se encuentra en una membrana biológica ni en un sistema biológico, porque este grupito va a ser muy dependiente del pH, ¿no? Entonces, la naturaleza lo que hizo fue incorporarle un segundo éster fosfórico. Y acá lo puso con esta señora que nosotros estudiamos. ¿Se acuerda el grupo funcional? Este correspondía a las aminas. Y hay una amina que se combina con el alcohol etílico, o nace de la reacción entre alcohol etílico y amoníaco, una reacción que no es demasiado compleja, para formar un compuesto que sí se encontró en la célula, por ejemplo, en los adipocitos, en las células productoras de mielina del cerebro, ¿bien? Y se llama etanolamina. 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 Todo junto. Bien, resulta que la etanolamina, 1, 2 carbonos, era una estructura que se encontraba. Entonces, hablamos de un glicérido que tiene fosfoetanolamina. Y resulta que a toda esta estructura se le llama fosfatidil etanolamina. Esos nombres, chicos, están en los libros, están en tablas, así que las consultan, ¿bien? Pero no hay necesidad de que se las sepan de memoria, de memoria, de memoria. Sepan entender la estructura. Bueno, resulta que esa sí está, la fosfoetanolamina se extrajo, pero ¿por qué? Porque en el proceso de extracción sucedió un cambio químico. Lo que realmente existen en las células como estructuras grasas verdaderas son estos. ¿No? Y fíjense una cosa, chicos. Esa estructura que vemos ahí tendrá una cabeza polar. ¿Tendrá una cabeza polar? Sí, profe. Muy bien. Acá el amoníaco, perdón, el ion amonio que se forma ahí es la cabeza polar. Y el resto que nosotros vemos, que es toda una colita, y allá toda una colita. Miren el dibujo que voy a hacer y ustedes van a decir, me recuerda a algo. ¿A qué les recuerda esto, chicos? Biología, lo llamo al profe Enrique y a la profe Eriana para que los baje, si no me contestan. La bicapa lipídica. Ajá, dicapa lipídica. ¿Y eso cómo se llama? Fosfolípidos. No, belleza. ¡Ay, sí, belleza! ¡Ay, que dije no, y era así! Ese es un fosfolípido, exactamente. ¿Por qué hablamos de bicapa lipídica? Porque yo tengo una del lado de afuera de la célula. ¿Qué ambiente es del lado de afuera de la célula? Acuoso. ¿Y del lado de adentro de la célula? ¿Qué es? ¿Qué pasa? ¿Que no entendiste, Jesús Joaquín Vinuesa del corazón de Jesús? ¿Qué preguntaste? Sí, fosfolípidos se llaman. Y yo te dije que sí.
Después que puso Facundo y Sofía, recién lo leí. ¡Oh, bueno! Lo vi tarde, pero no te respondí al fin y al cabo. Qué susceptible que sos. Mira cuando tu novia o tu señora te diga, ay, qué mira cuando la novia, la esposa le diga, Joaquín, o no le dé pelota, se va a querer divorciar. Pobrecito, lo maltrata la novia, hay que hacerle chacha en la cola. ¿Qué te tiró? Chicos, decíamos, fosfolípido del lado de afuera, fosfolípido del lado de adentro, coinciden en sus patitas, bien, en sus colitas no polares, bien. Entonces, ¿qué forman? Una bicapa, porque son dos, una, bien, y dos, que se juntan, están ahí una al lado de la otra y le dice, qué lindo ambiente que creamos, bien, somos totalmente hidrofóbicos. ¿Se dan cuenta? La membrana forma un ambiente hidrofóbico, porque las cabecitas polares son las que están del lado de afuera, bien, diciendo acá, agua, acá estoy, bien, y la otra cabecita, las que están abajo, dicen, agua, agua del citoplasma, acá estoy. ¿Se dan cuenta? ¿Lo entienden, chicos? Sería una cosa así. Bien. Y el resto, Keila me dice que sí. Jesús me dice que sí. Jesús Joaquín del Corazón. Débora me dice que sí. Tengo 28 personas. Nicole Darwich me dice que sí. Malena Cabrera me dice que sí. Milena me dice que sí. Pablo me dice que sí. Facundo me dice que sí. Melina Díaz me dice que sí. Bueno, Rocío Brey me dice lo mismo. Entonces, ¿por qué es importante estudiar estas porquerías? ¿Bien? Porque estas son las estructuras que van a formar esto. ¿Y saben cómo se llama especialmente esta, sin importar el nombre de los ácidos que es estiárico? Esa estructura tiene una gran importancia porque además de formar parte de la estructura de los fosfolípidos de membrana, también forma parte de sistemas donde hay una cuestión acuosa y otra grasa, ¿bien? O sea, supónganse que yo tengo una sustancia media aceitosa y una sustancia muy acuosa, ¿bien? ¿Qué forma una sustancia grasosa en un medio acuoso? Crema de leche en agua, ¿qué forma? Fíjense que les dije crema de leche o vamos a ser más claro. Grasa de leche en agua, ¿qué forma? Les voy a arrancar uno a uno los pelitos de la ceja, los pelitos de las orejas y los pelitos de la nariz si no me contestan. Muy bien, Nicole, salvaste a todo tu grupo. Una mezcla heterogénea, perfecto. Pero Nicole Darwich fue la única que respondió correctamente. Cuando me dijeron una mezcla heterogénea, fue medio. Sí, es un sistema heterogéneo, pero no respondieron correctamente a la pregunta como Nicole, una emulsión. ¿Bien? Y las emulsiones, ¿bien? Necesitan alguien que las mantenga en ese estado, un estabilizante. ¿Bien? Por ejemplo, ¿ustedes saben por qué esta porquería que está acá, no la voy a llamar todavía por su nombre, porque se van a dar cuenta, existe en el huevo?
¿Mm? El huevo tiene una proteína, o sea, un medio acuoso, de verdad, donde hay dispersa una proteína gigantona, una mezcla de proteínas gigantonas, que es la clara, y en el medio tienen una emulsión de color amarillo, color naranja, ¿bien? Que no se mezcla con la clara, sabemos perfectamente, pero la emulsión que hay ahí, porque ¿saben de qué está hecha la yema? De proteínas, agua y grasa. Muy bien, proteína, agua y grasa. Ahí encontramos colesterol, exactamente. Y lo metemos dentro de la grasa. Bueno, resulta que hay esto. ¿Y por qué esa emulsión es estable? Porque existe esta porquería que se llama lecitina. Lecitina. Las lecitinas son los agentes que mantienen estos sistemas heterogéneos en un equilibrio dinámico. ¿Bien? O sea que la lecitina, ¿para qué sirve? Emulsionante de los sistemas heterogéneos llamados emulsiones. ¿Bien? El huevo presenta eso. La soja también tiene una lecitina para mantener sus lípidos, sobre todo los lípidos de las semillas, en una forma de emulsión. Bien, les voy a contar una historia chiquitita. Resulta que en el año 1800, en los años 1830, había un gran problema con la leche. La leche, desde que se conoció y desde que se empezó a utilizar para la alimentación humana, más allá de la lactancia, había un problema. Bien. Ningún animal guarda su leche ni quiere mantener su leche porque su leche es solamente para su cría. El problema era que los humanos empezaron a tomar leche, bien, más allá de la lactancia, y esa leche se tenía que guardar, se tenía que preservar. Pero ¿qué pasaba? No se podía preservar más de un día o medio día, dependiendo la temperatura y la humedad, porque la leche se cortaba, ¿bien? Era un medio muy jodido. Tenía condiciones muy jodidas para mantener. Entonces, piensan estos señores, ¿cómo puedo hacer para tener leche durante mucho tiempo? Obviamente que leche no obtuvieron, leche fluida no pudieron obtener. Obtuvieron desde el yogur y el queso, debe tener aproximadamente 5.000, 6.000 años desde que se prepara. Y fueron las primeras formas de mantener mantener las propiedades de la leche o preservar la leche. Bien, el yogur está preservado por el ácido láctico y en el queso por bacterias que fermentan y mantienen a raya las bacterias malas. Bien, a los hongos y toda la gente que puedan dar algún trastorno en el sistema digestivo humano. Pero la gente quería seguir tomando leche. Y durante años, pensó, ¿y cómo podremos tener leche fresca? Bien, no se inventaba la refrigeración o solamente la leche se podía mantener fresca en las zonas de los polos, en la zona ártica, que era donde más gente vivía, los inuits, los mal llamados esquimales, ¿bien? Mantenían su leche por bastante tiempo, pero claro, porque las temperaturas eran bajo cero, ahí podían mantener la leche durante bastante tiempo. Pero había un problema que en los países o en los lugares donde hacía calor o donde hacía frío normalmente, no bajo cero, la leche se terminaba cortando. Entonces fue en 1830 que, sobre todo un invento de guerra, ¿cómo hacían para alimentar con leche, bien, leche fluida,
a las tropas de Europa que estaba en guerra. Por ejemplo, Napoleón invadiendo Rusia. Después vino guerra de Crimea, la guerra franco-alemana, y así un montón de guerras. Y la gente decía, ¿cómo alimentamos a esta gente? Solamente con queso y yogur. El yogur no era muy consumido, era muy de países orientales. Entonces había queso nada más. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasó? Un señor se le ocurrió en decir, ¿qué pasa si a la emulsión, que es la leche, le saco el agua? ¿Qué es lo que queda? Y tiene que quedar un polvo, ¿bien? Formado por grasa y proteínas. Pero ¿cómo hacemos para sacarle el agua? Si la calentamos a la leche, ¿qué pasa? Se nos hace dulce de leche, ¿bien? Con la lactosa. Se nos hace dulce de leche. Se nos carameliza. O se nos puede llegar a cortar. ¿Bien? Entonces, lo primero que hicieron, echarle azúcar. ¿Bien? Y nació la leche condensada. Se podía guardar en tarrito mucho tiempo. Después un señor dijo, no, a ver, yo la quiero como un polvo, como sólido. ¿Bien? Y nació la leche en polvo. El primero que actuó así en forma comercial fueron los señores Nestlé. ¿Bien? ¿Quién era Nest? Los dueños de Nestlé. ¿Qué significa, para más datos, nido? Bueno, resulta de que estos señores patentaron la leche en polvo. Pasaron 100 años y la leche en polvo tenía un grave problema. Para hacer leche en polvo tenías que poner el polvo de la leche, agregarle agua hirviendo, ¿bien? Y batir para que se forme la emulsión y después agregar nuevamente leche caliente para regenerar la fluidez que tenía la leche. Bien, perfecto. Eso fue hasta los años 60. En los años 60 un químico dijo, pucha, pero siempre necesitamos batir, siempre necesitamos agua caliente, siempre necesitamos gastarnos 10 minutos para tener esta leche así. Resulta que a alguien se le ocurrió decir, ¿y si le ponemos alguna lecitina? Excelente idea. Y ahí nació la leche instantánea. La que todos consumimos ahora es instantánea. Colocamos 2 o 3 cucharadas de leche, la agitamos sobre agua fría, ¿bien? Y ya consumimos leche. ¿Por qué? Porque la lecitina, este fosfolípido, es el que ayuda a formar la emulsión. Pero no solamente esta, ustedes van a trabajar con distintos tipos de productos que son simileches, ¿bien? Emulsiones, por ejemplo, las emulsiones de alimentación, que vienen emulsionado, mezcla de proteínas de carne, proteínas de leche, grasas lácteas, grasas animales, grasas vegetales, azúcares, ¿bien? Y ustedes compran el sachet y es un polvo. Le agregan agua de red, agua limpia, agua pura, ¿bien? Y lo agitan y ya tienen lo que se le da por sonda generalmente a los enfermos que no pueden ingerir de otra manera. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿y por qué eso es estable? Porque tiene lecitina. No necesito calentar, porque muchas de estas mezclas son sensibles a la temperatura. ¿Mm? No, eso no hace que dure más. Dura más cuando vos la tenés como polvo. O sea, vos tenés un tarro de leche. Si vos preparás la leche, bien, claro, como polvo, si vos compras un tarro de leche de 800 gramos, bien, y tomás de a 50 o de a 20 gramos por día, te puede durar un montón de tiempo. Pero vos podrías mantener la leche una vez fluida mucho tiempo. Y no, porque sería teóricamente
leche fluida como la original. Bien, o sea, leche reconstituida ya deja de ser leche larga duración, salvo de que vos la prepares, después la tindalices o hay un término muy gringo, muy en inglés, que se llama uperizada. Uperizada es una deformación o una palabra tomada en forma similar a pasteurizada. La pasteurización es calentar la leche durante 1 minuto a 70 grados centígrados. La ultrapasteurización, la UP, es calentar la leche a 120 grados por 1 segundo e inmediatamente bajar la temperatura a 30 grados centígrados, 20 grados centígrados. Bien, esa leche es la que se llama larga vida. ¿Mm? La long life milk, que es un invento gringo de allá de los 70. Bien, entonces, ya sabemos para qué tenemos que estudiar esto. Ya aprendimos. Ahora vamos a seguir viendo otros tipos de fosfolípidos. Bien, ahí tienen la estructura de la lecitina. Ahora vamos a ver este que no se ve muy bien. Lo vamos a agrandar. Y acá tenemos como un tipo de resumen. Y sobre todo vamos a ver algunos esteroides que no, algunos lípidos que no son tan comunes. Fíjense que en el diagramita que dibujamos, estas líneas o estos como tubitos de color celeste indican los ácidos grasos. Si es saturado, es derechito. Si hay una fractura en esa continuidad, es un ácido graso insaturado con un doble enlace cis. Cis. Bien. Fíjense cómo me paro para hablar y decir cis. Porque acá tiene mucho que ver lo que conocemos como grasas cis y grasas trans. En todos los seres vivos, las grasas cis son fácilmente degradadas o metabolizadas. El problema es cuando la grasa es trans. Y bueno, entonces uno se preguntaría, ¿pero cómo puede ser posible de que haya grasas trans si la naturaleza solamente hace cis? Y ahí los culpables somos los humanos. La margarina se inventó en la época en que la manteca era un artículo de lujo, ¿bien? Pero de lujo extremo. Entonces, ¿cómo hacíamos para darle de comer manteca a las tropas? Era una de las formas más fáciles de suministrar grasas a estos combatientes, a estos soldados. Si la manteca era carísima, no se podía dar esto. Un químico dijo, denme aceite, que yo la voy a transformar en mantequilla. Claro, el tipo la transformó en mantequilla, pero la gente se dio cuenta de que el sabor no era el mismo. Tenía un parecido a la mantequilla, pero no era mantequilla. Entonces el tipo buscó, hasta que obtuvo algo bastante parecido a la manteca, pero no era manteca. Bien, y tenía un color y estructura semejante a las margas de magnesio y calcio. ¿Saben qué son las margas de magnesio y calcio? Son piedras, son rocas sedimentarias que tienen el aspecto brillante de la margarina o de la manteca, ¿bien? Y que se pueden exfoliar, o sea, cortar capas, ¿bien? Prácticamente con un cuchillo. Son muy blanditas y salen como hojitas. Los tipos dijeron, mira, se parece a las margas. ¿Y cómo le vamos a llamar? Margarina. Bien. Pero en esa industria, cuando comenzó la hidrogenación para obtener las margarinas, la naturaleza le dio una patada al hombre. Le dijo, vos me estás transformando en un producto
que no es original, bien, la naturaleza hizo que, como para hacer este proceso se necesitaba el uso de metales como catalizadores, yo no tenía el suficiente tiempo para que el producto hidrogenado sacarlo inmediatamente de al lado del catalizador. Entonces, el catalizador, como servía para hidrogenar, también servía para deshidrogenar. O sea, el mismo, si no lo sacaba el producto, si no lo sacaba rápidamente del catalizador, el catalizador también catalizaba la operación inversa, de nuevo la deshidrogenación. Y cuando se deshidrogenaba, ¿saben qué pasa? Obtenían el isómero más estable, el isómero trans. Y así nacieron las grasas trans. Y así nacieron los problemas digestivos por las grasas trans. Y así nació el problema de las grasas trans en los alimentos. Colorín colorado, tu cuento terminado. Acá tenemos el ácido fosfatídico, lo que yo les dibujé hace un rato, con las dos cadenitas hidrocarbonadas. Esta que está acá es de un ácido graso esterificado y esta es otra. Después tenemos fosfatidil etanolamina, que la vimos. Hemos visto fosfatidilcolina, pero también hay otra, significa de que esta cabeza polar puede ser reemplazada de acuerdo al tipo de fosfolípido que tenga. Y es así que voy a tener un aminoácido, un compuesto que también tiene carga, que se llama serina. Voy a tener una estructura que es muy soluble en agua, pero no tiene carga, que se llama fosfatidilinositol. Bien. Y también puedo tener fosfatidilglicerol, lo que habíamos visto al principio, antes que viéramos que se unen la etanolamina, o sea, tenemos solamente el oxidrilo de carbono 3 libre. Pero la naturaleza también es muy sabia. Como la glicerina y los ácidos grasos a veces no podían ser sintetizados o no podían acceder fácilmente a cierto tipo de células, estas células se encargaron de reemplazar a una parte de los lípidos, que sería la parte eh, de la glicerina, y uno de los ácidos carboxílicos en una cadena hidrocarbonada, y reemplazarla y poner en su lugar o traer en su lugar solamente un pedacito. ¿Quién? El ácido carboxílico. Y así nacieron, bien, las esfingomielinas o los esfingolípidos, porque todos tienen como base una estructura que tiene 13 carbonos y en los últimos 16 carbonos tiene. 13 carbonos forman la cola no polar y la cabeza polar va a estar formada por 3 carbonos que tienen 2 oxidrilos y un aminogrupo. Entonces, van a formar enlaces de tipo éster y amida. ¿Bien? Y resulta de que cuando se une esfingosina con un ácido carboxílico, formando ésteres, por supuesto, y unido al último oxidrilo, se une colina, forman un tipo de esfingolípido muy conocido que es la esfingomielina. Y usted mira, ¿quién lo conoce? Es el lípido que forma parte de las células, ¿m?, que forman la vaina de Schwann. ¿Y quién es ese Schwann que no me lo presentaron? Ese señor Schwann es el que le dio el nombre a la envoltura de los axones de las neuronas.
¿Y quiénes son los axones de la neurona? Los paquetes de axones que se van uniendo entre sí y forman la estructura muy similar a un cable, se llaman nervios. Nervios. El cable, o sea, la versión biológica de un cable eléctrico es un nervio. ¿Bien? Y el nervio tiene una funda que, ¿para qué? Ustedes saben muy bien de que los cables tienen que estar aislados para no conducir la corriente eléctrica que nos podría matar. ¿Bien? Y ni para que se junten y cierren los circuitos, hagan cortocircuito. Entonces, ¿qué pasa? Los nervios necesitan un plástico muy bueno. ¿Y qué hacen? Crean la vaina de Schwann. Pero la vaina de Schwann durante mucho tiempo, fíjense que hasta los años 70 se consideraba de que era una sustancia que se producía en el nervio. Bien, o sea que cada axón de la célula, cada axón de una neurona, producía él esta protección o este aislamiento. No, 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 nada más equivocado. Hay células especializadas que se llaman células de Schwann o esfingolipídicas que crecen de una forma muy particular. Crecen como si fueran estructuras que semejan una estructura plana, como si fuera un calco, una diapositiva, algo que se pueda pegar, o sea, la forma de una moneda o una medalla, muy finita, ¿bien? Y todo su citoplasma está lleno de esfingolípidos, ¿bien? No solamente esfingomielina, sino de otros más que ya vamos a ver cómo se llaman. ¿Mm? Pero el que más tiene es esfingomielina, que es un tipo de grasa muy blanca, es un tipo de grasa muy fluida, muy poco sólida, ¿bien? ¿Qué es lo que sirve como aislamiento del nervio? Entonces, viene la célula de Schwann, se va plegando sobre el nervio, ¿bien? Y después viene otra y forma otro pliegue. Y eso es lo que permite, como no es un sistema continuo, permite que el impulso eléctrico de la célula no sea continuo, sino saltatorio. ¿Mm? Esos agujeritos donde termina una célula y comienza otra se llaman nódulos de Ranvier, un señor que vivió allá en el siglo XIX y le dio el nombre a estos agujeritos. Pero si yo tengo un esfingolípido que tiene esfingosina, un ácido carboxílico y un monosacárido, vamos a encontrar que son un tipo de grasa muy particular, la grasa que hace que nuestro cerebro nuevo, el neocerebro, neoencéfalo, o sea, la corteza cerebral, se vea de color blanco. Y es un glucoesfingolípido. ¿Con qué nombre se lo conoce más? Como cerebrócido. Cerebrócido. Es una grasa muy blanca, de muy bajo punto de fusión. Es una grasa de tipo fluida, ¿bien? Y que ustedes la conocen si alguna vez han comido sesos. Recuerden que los sesos son los cerebros de los vacunos. Y resulta que además de tener cerebrócidos, glucoesfingolípidos, podemos tener una estructura un poquito más compleja, o bastante más compleja, cuando tenemos el esfingolípido unido a glucosa, galactosa, ácido siálico, que es un heteropolisacárido, galactosamina y galactosa. O sea que tenemos una estructura de un pentasacárido. Bien, ese pentasacárido es el que va a formar una estructura que se llama gangliósido.
Bien, pero, a ver, hay muchas sustancias que se llaman ganglios, bien, pero estos ganglios no son cualquier ganglio, son los ganglios cerebrales. Son estructuras que actúan como puente, manteniendo unidos los lobulitos. Los lobulitos que nosotros tenemos en el cerebro se unen por una estructura de sostén que se llama gangliósido. Y saben una cosa de estos gangliósidos, cuando ustedes estudian fisiología, patología, psiquiatría, la materia, no sé cuál va a ser donde la vayan a ver, y vean, por ejemplo, eh, eh, oncogenia, o sea, tipos de cánceres, van a ver que hay un tipo de cáncer que es muy invasivo por la presencia de gangliósidos. Estos son muy chusmecta, muy activos y le pasan la información a otras células para que pierdan la capacidad de freno y se transformen en cancerosas. Bien, entonces, fíjense que tenemos, a modo de resumen, el glicerofosfolípido. Tenemos fosfatidiletonolamina, fosfatidilcolina, fosfatidilserina, fosfatidilinositol y las cardiolipinas. Fíjense, cardiolipinas. ¿Qué me dice el prefijo cardio? Corazón. Esas las encontramos en el miocardio. ¿Qué es el miocardio? Son las células que constituyen el corazón. Es una célula muscular, pero que no es muscular del tipo músculo esquelético, ¿bien? Esto yo flexiono por contracción de músculo esquelético, o el que no tiene conexión con el sistema activo, ¿bien? Que si no es autónomo, y justamente se llama sistema nervioso autónomo o involuntario. ¿Mm? Después tenemos esfingolípidos, esfingomielina, cerebrósidos y gangliósidos. Y por último vamos a ver una familia de estos señores que no son hidrolizables. O sea, fíjense ustedes que han visto uniones amidas, uniones ésteres, uniones glicósidos, ¿bien? Y todas son hidrolizables, medio ácido o alcalino. Pero ahora vamos a ver estructuras de lípidos que no tienen esta estructura, ¿bien? Y vamos a hablar de familias. Ven, acá tenemos una forma más esquematizada, más sencillita, que les va a servir cuando estudien, porque con esto ustedes pueden ir entendiendo la estructura de la esfingosina, cuando une el éster, o sea, los dos ésteres, este es etanolamina y este es colina. Si el libro lo da, acá pueden ver cómo se van formando los ésteres. Después encontramos lípidos sencillos, ¿bien? Y acá encontramos muchos que tienen una actividad muy particular. Los de abajo, que son unidades poliméricas, o la palabra más que polimérica sería oligoméricas, que se forman a partir de estructuras de 5 carbonos. Cuando estas estructuras de 5 carbonos se unen entre sí, nace la unidad estructural que se conoce con el nombre de terpeno o monoterpeno. Y estas unidades se pueden unir mediante enlaces covalentes en unidades de 15, de 20, de 30 y de 40 carbonos. Y vamos a hablar de monoterpenos, diterpenos cuando tenemos 20 carbonos, triterpenos cuando tenemos 30 y tetraterpenos cuando tenemos 40. Estos se van a dividir en monoterpenos, sesquiterpenos 15 y diterpenos, que son casi todos producidos por vegetales, tienen actividad biológica y por sobre todo los monoterpenos
tienen la capacidad de producir olores muy agradables, ya sea en los pétalos de las flores, ¿bien? O en las hojas o en los tallos de vegetales. Y que el hombre con el tiempo los ha tratado de aislar para formar fragancias. Por otro lado, de estos compuestos, vamos a hablar de una familia que deriva del ácido araquidónico, que lo hemos nombrado, pero no hemos dado mucho ejemplo de ello, que son las prostaglandinas. ¿Bien? Fíjense que el nombre es prostaglandina y es un nombre con mucho de violencia de género, voy a hablar o me voy a expresar. ¿Por qué violencia de género? Porque parecería con este nombre que solamente la producimos los hombres, porque los hombres solamente tenemos próstata, mientras que la mujer obviamente no tiene próstata. Esto siempre analizado desde un punto de vista biológico. No tiene absolutamente nada que ver con el sexo autopercibido. Estas prostaglandinas deben su nombre que fueron extraídas de próstatas de mamíferos, con mucha actividad biológica. Bien, y hay otras parientes de las prostaglandinas que son los leucotrienos y los tromboxanos. Los tromboxanos son responsables de la coagulación o están implicados en la coagulación de la sangre, bien, y los leucotrienos en procesos de inflamación. Por comentar. Y después tenemos este gran señor representante de una familia de compuestos muy, muy grande que se llaman esteroides. Los esteroides responden a la estructura de un ciclo de anillos fusionados que recibe el nombre de ciclopentano perhidrofenantreno. ¿Bien? Y su máximo exponente de esta familia es el colesterol. ¿Bien? El colesterol, que en los humanos, además de existir formando estructuras o estabilizando estructuras, como es el caso de la célula, permite ceder su esqueleto para que se sinteticen otro tipo de productos muy importantes, muy, muy importantes, como son las hormonas esteroidales. Fíjense que el colesterol, en la mayoría de los seres vivos donde se producen, animales principalmente, proviene del escualeno. ¿Y qué es el escualeno? Recibe ese nombre porque fue aislado por primera vez del aceite de tiburón, los escualos. ¿Bien? Resulta que a partir de él se obtiene el escualeno tiene 30 carbonos. Se van sacando de a dos y se obtiene uno de 28 carbonos que se llama lanosterol. Lanosterol. Y el lanosterol va a originar por pérdida de un carbono el colesterol. Bien. El colesterol es un producto que tiene una gran versatilidad porque es el origen de muchos tipos de hormonas. ¿Bien? ¿Qué es una hormona? Una sustancia química que actúa como si fuera un correo, un mediador. ¿Mm? Lleva información desde un órgano hasta otro órgano vía sangre. Resulta de que el colesterol puede dar, por acción de clivaje químico, estructuras de 21 carbonos que se conocen con el nombre de progestágenos. A ver, ¿qué les da el nombre progestágenos?
¿Les parece algo asociado con qué, chicos? Con la progesterona. Ajá, ¿y la progesterona para qué sirve? Miren, chicos, si hay algo que a mí me da terror, que una mujercita como son ustedes y unos varoncitos como son ustedes, bien, estoy hablando en forma genérica, si ustedes no saben qué miércoles tienen, ¿no? Es de terror. Y futuros estudiantes de medicina, ¿para qué lo prepara el útero? La progesterona. Para la gestación. El bebé todavía no sabemos si va a haber bebé. La progesterona prepara el útero y prepara el osito, ¿m? Para que se ancle el cigoto, ¿bien? Siempre y cuando el cigoto sea fecundado. Ay, qué palabras difíciles que me salen ahora. Es una hormona para acondicionar el endometrio, la puta madre, ¿cómo sabe esta gente? Bien, la progesterona tiene esa función. Después, y ayuda a otras como es la folícula estimulante, que es la que verdaderamente hace que madure eh, ay, el óvulo. Bien. Entonces, por eso se llaman progestágenos. Ayudan a que haya gestación. La folícula estimulante es la FSH. FSH. Eh, exacto. FSH. Folículo, porque folículo se escribe con F, no con P, no con PH. Por eso en inglés es folículo o follicle stimulant hormone. Ahí viene el nombre FSH. Espérense, ¿dónde me quedé? Ah, yo estaba compartiendo. Entonces, en amarillo tenemos los progestágenos y sus productos de degradación. Tenemos progesterona, pregnenolona o preñenolona. Bien. Después tenemos unas de 21 carbonos también derivadas del núcleo de la progesterona, que son los minerales corticoides. Y acá encontramos aldosterona, corticosterona, cortisol, 11-desoxicortisol y desoxicorticosterona. Todos estos se llaman mineralocorticoides. ¿Bien? Y justamente los azules van a ser los minerales corticoides. ¿En qué intervienen? En la regulación de sodio-potasio, bien, dentro del sistema de filtración renal. Por eso se llaman minerales corticoides. Y dentro de los glucocorticoides, a los reguladores de la concentración de glucosa y la presencia, o sea, tienen un efecto osmótico, ¿bien? Ayudan a disminuir la presión osmótica. ¿Saben en sí a qué ayudan? A desinflamar, ¿bien? Ayudan a desinflamar. Por eso cuando tenemos un proceso donde hay una inflamación, damos un corticoide, ¿bien? ¿Y quién es responsable de esa parte? Los corticoides, los glucocorticoides. Y todos estas hormonas se producen en las glándulas suprarrenales. ¿Mm?
Después tenemos los estrógenos, que son, aunque les parezca mentira, son hijos de los andrógenos. Los andrógenos tienen 19 carbonos. Y acá encontramos la testosterona, dihidrotestosterona, androstenediona y la dehidroandrostenediona. Todos estos son células, son hormonas que se sintetizan en las células de Leyden en los testículos, ¿sí? Por efecto de las hormonas corticales. De acá, digo, de las hormonas hipofisiarias. Y después, estos, cuando hay una diferenciación sexual, ¿bien? Los andrógenos, perdiendo un carbono, o sea, quedando con 18 carbonos, generan las 3 hormonas que se conocen con el nombre de estrógenos, que son las características o las que dan las características femeninas secundarias: estrona, estriol y estradiol. ¿Mm? Entonces, todas estas estructuras son importantes porque responden a la estructura de las hormonas esteroidales. Y bien, chicos, hemos terminado. Como quedan 20 minutos, se los voy a dar, porque el tema que viene es bastante complejito, y prefiero que comencemos, si quieren, el jueves un ratito, para que hablemos de aminoácidos, y ya la semana que viene nos dedicamos a estructura de las proteínas, bien, y terminamos. Mañana voy a enviar, o vamos a enviar, los problemas, bien, del práctico 9 y 10. ¿Me entienden? ¿O no me entienden? ¿Sí o no? Sí, señor profesor. Ah, ¿vieron cómo le dicen en el MasterChef?